Muchas cosas que él ha planteado se han tomado en parte, no en su totalidad, pero sirven como un derrotero para el desarrollo nacional. En el Perú el desarrollo nacional solo se ve a través de la ciudad, de la capital, ¿no? La capital resume el país. Lo que no hay es la decisión política. Prefieren vender el recurso antes que el recurso se fabrique con mejores condiciones y se venda a alto precio. Nuestros recursos naturales están en manos de otros. Eso es la verdad. Cuando nosotros le decimos a alguien que es un facho, ¿le estamos haciendo un flaco favor o el fascismo es en realidad algo mucho más complejo? Es algo mucho más complejo. Fascista no solamente es un epíteto, no es eso. Fascista es la actitud que se toma frente a una conducta democrática. Todo fascista es antidemocrático por naturaleza. Se camufla en la democracia, utiliza la democracia. El fascismo es la reacción más violenta, porque el fascismo solo puede surgir y subsistir a través de la violencia. Nuestros recursos naturales. Cuando hablamos de batalla cultural, hablamos de un término enteramente gramsciano, pero para hablarnos de un lado que muy poca gente conoce, del lado de Mariátegui, hablando a propósito de fascismo, ha venido Víctor Masi una vez más al programa. Víctor, bienvenido una vez más al Buen Librero. ¿Cómo estás? Gracias, Gianfranco. Gracias por tu invitación. Bueno, espero no aburrir tantas veces que me he presentado al público. No, la gente tiene muy buena concepción tuya. Gracias. Y de hecho, quería empezar con una pregunta de la yugular, como le gusta a la gente. Cuando nosotros le decimos a alguien que es un facho, ¿le estamos haciendo un flaco favor o el fascismo es en realidad algo mucho más complejo según lo que Mariátegui plantea? Es algo mucho más complejo, porque la época que Mariátegui conoció, porque Mariátegui estuvo en Italia, como tú sabrás, sufrió exilio, no como algunos dicen, ¿no? Que Leguía lo compró, no, eso no es cierto, ¿no? Hay, en el libro que he publicado, explico por qué Mariátegui con César Falcón están en Europa. Y en Europa, lo primero que Mariátegui al llegar a Italia, por Valdelomar que le había contado sobre Italia, le había estado ahí, lo primero que expecta es los choques que hay entre el grupo de Benito Mussolini, ¿no? Los fachos de combatimiento, y él empieza a auscultar un fenómeno que no había visto antes, ¿no? Que no se conocía. Y resulta que Mariátegui todavía no tenía claro qué cosa era aquello, que había un enfrentamiento entre los miembros del Partido Socialista Italiano y el grupo pues, que había fundado Benito Mussolini. Y es complejo porque fascista no solamente es un epíteto, no es eso. Sobre todo fascista es la actitud que se toma frente a una conducta democrática. Todo fascista es antidemocrático por naturaleza. Se camufla en la democracia, utiliza la democracia, pero esencialmente no es lo que muchos nos han pintado. Pero es ante todo violento. Súper violento. Mariátegui dice, el fascismo es la reacción más violenta, porque el fascismo solo puede surgir y subsistir a través de la violencia, ¿no? Y el fascismo es propiamente violencia pura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos rescata, por ejemplo, Mariátegui a propósito de este fascismo que le toca ver allá? ¿Y cómo podemos compararlo con el término que aquí se ha popularizado pues como reguero de pólvora, ¿no? Claro, primero, ¿no? Mariátegui allá en Italia empieza a estudiar el fenómeno. Y él es el primero en describir sus facetas, inclusive desenmascara que no tiene discurso teórico ni discurso ideológico, ¿no? O sea, como dice Mussolini, el fascismo es la acción pura, ¿no? La acción así que uno sentimentalmente puede tomar, ¿no? Pero no, detrás de esa acción no hay un basamento teórico, ideológico, en fin, ¿no? Políticamente sí, porque es la violencia pura, ¿no? Y Mariátegui empieza a hacer un análisis de por qué Mussolini tiene aceptación en Italia. Entonces, lo que primero dice Mariátegui es, las grandes corporaciones, los grandes empresarios financiaron el fascismo. O sea, Benito Mussolini no fundó el fascismo, dice, fueron los grandes empresarios italianos que frente a la toma de fábricas metalúrgicas que fabricaban carros, ¿no? Empiezan a tener ya temor. ¿Por qué? Después de la Primera Guerra Mundial hay, como se dice, un gran descontrol frente, ¿no? A todos los derechos que los trabajadores quieren obtener.
y en Italia los trabajadores empiezan a obtener muchos beneficios. ¿Y qué es lo que hacen los grandes industriales? Se captan a la mediana y pequeña burguesía italiana para que esté en contra de los beneficios de los trabajadores. El gran aliado del fascismo es la mediana y la pequeña burguesía, dice Mariátegui, ¿no? Y eso es lo que Mariátegui es genial. ¿Por qué razón? 50 años después, muchos teóricos italianos dicen, el fascismo por esto, por esto, por esto, y se olvidan de que un latinoamericano, Mariátegui, ya lo había dicho antes. Y tú lees los libros europeos sobre fascismo, te vas dando cuenta que ese análisis que ellos están descubriendo ya estaba, desde el año 1921, ya estaba hecho por José Carlos Mariátegui. O sea, hay coincidencias entre, por ejemplo, lo que plantea Gramsci a propósito del fascismo y lo que plantea Mariátegui. Exacto, hay coincidencias. Te cuento una anécdota. En Valparaíso, un evento, porque Gramsci en Latinoamérica, un gran amigo argentino que trabaja en Brasil, cultor de Gramsci, me preguntó, ¿no? ¿Por qué no se lee Gramsci en el Perú? No, sí se lee, le digo, ¿no? Pero hay una diferencia, le digo. Gramsci se conoce después de la Segunda Guerra Mundial y Mariátegui se conoce después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda. Y lo que él escribió era público, está en la revista Mundial, está en la revista Variedades, y cuando estuve en Italia estaba en el periódico El Tiempo. O sea, a Gramsci se le conoce después de la Segunda Guerra Mundial, es un descubrimiento, y hay coincidencias. Es curioso que muchas cosas que dice Gramsci ya lo había dicho Mariátegui, y no es que uno esté encima del otro, no, sino que en ese tiempo pensar por uno mismo es lo que destaca en ambos. O sea, son originales, no copian, no siguen eslogan, y eso es lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Porque leo de autores italianos sobre el fascismo y nunca mencionan a Mariátegui, ¿no? Y a mí me sorprende porque son eurocéntricos, ¿no? ¿Por qué razón? Deben reconocer que hay un latinoamericano que estuvo allá, vio todo eso y dio su primer análisis. Y inclusive en los encuentros antifascistas en Europa no se menciona a Mariátegui. Y para mí es una pena, ¿no? Después de 100 años, Mariátegui todavía no es reconocido así en gran escala en Italia, ¿no? Antonio Meli sí publicó parte de su obra en italiano, ¿no? Pero la parte de fascismo, los italianos ni lo conocen, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa lo mismo de cierto modo con Vallejo, ¿no? Escritos al pie del Kremlin, o sea, que lo publica ahí nomás de la Revolución Rusa, ¿no? Es un Vallejo que no mucha gente conoce, digamos. El Vallejo masivo conocen a propósito de la poesía y de la narrativa, pero los ensayos de Vallejo, a propósito de lo que fue la Revolución Rusa, son tremendos, ¿no? Claro, y fíjate que Vallejo impacta tanto, pero en el Perú solo dicen, no, la poesía Vallejo y ahí queda. O sea, tratan de evitar un Vallejo que tiene una postura ideológica definida. Vallejo es antifascista. Y Vallejo, aunque nos parezca mentira, es poderoso en sus ensayos políticos. Solo vemos un poeta, ¿no? Igual que Mariátegui. En la escena contemporánea que se ha celebrado 100 años, tratan de ver un Mariátegui apolítico, neutro, un poco tibio, ¿no? Pero si tú te das cuenta en su primer ensayo sobre la biología del fascismo, ya hay una condensación de su punto de vista. Pero eso fue hasta el año 1925 que sale el libro. Después del año 25 hasta su muerte, tiene una gran cantidad de artículos que a muchos no se les ha ocurrido leer en un orden secuencial. Creo que son 3 figuras, ¿no? O sea, de las cuales hemos mirado únicamente determinadas partes, ¿no? Sí. Una es Arguedas, o sea, que hemos mirado únicamente su obra narrativa, pero no su obra antropológica, que también es muy buena. Es muy buena, ¿no? El otro es Mariátegui, ¿no? O sea, que no hemos visto esta obra, por ejemplo, que publica a propósito del fascismo, o sea, que en Europa también podría tener coincidencias con Gramsci, y este otro es Vallejo, ¿no? O sea, que evidentemente solamente algunos académicos o de repente algunas personas entendidas en determinados temas han leído a propósito de, por ejemplo, Al pie del Kremlin, ¿no? Entonces creo que son 3 figuras fundamentales en esos años que publican a propósito de esos temas que estaban ocurriendo en el mundo, ¿no? Inclusive fuera de Vallejo, de Mariátegui y de Arguedas, está Francisco García Calderón. Y muchos creen que García Calderón, que escribió su ensayo que ganó en Francia sobre el Perú, ya ahí queda. No, pero García Calderón ha sido embajador y en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Francia, es tomado preso y llevado preso a un castillo en Alemania. Ya después, cuando termina la guerra, él viene al Perú ya un poco mal. Pero él tiene un libro que es importante, ¿no? Europa Inquieta. Y ahí narra sobre el fascismo.
sino que en el Perú no se conoce ese libro. Cuando uno dice, pero ¿y este libro dónde lo consigo? No hay. ¿No? Eso es lo curioso, no hay. Pero él publicó sobre el fascismo y en Variedades hay un artículo él muy bueno que compara el fascismo con el napoleonismo. O sea, dice, la actitud militarista de Mussolini se parece a la Napoleón porque quiere expandir el imperio, ¿no? Y Mussolini quiere revivir el imperio romano y dice, García Calderón, que no era marxista ni nada por el estilo, ¿no? Dice, yo me opongo a todo este concepto que el fascismo quiere renacer como un gran imperio y seguir guerras que no son, no traen un desarrollo a los pueblos del norte de África, sino es un imperialismo que succiona los recursos para beneficio propio. ¿Quién lo dice? No estoy diciendo un comunista, lo está diciendo Francisco García Calderón. Que estaba bastante lejos del comunismo, por decirlo. Súper lejos. ¿No? Súper además, lejos, ¿no? Además. Bueno, pero también hubo ciertos coqueteos de la prensa, del establishment de aquí, que se acercaba a ciertas tendencias fascistas que han sido olímpicamente ignorados, ¿no? Así es. Y eran ideas que eran difundidas aquí con total impunidad, ¿no? Así es. Yo estaba revisando en el Archivo de la Nación todo lo que es después de la muerte de Luis Sánchez Cerro y su grupo, la Unión Revolucionaria, y encontré que en los archivos del Ministerio del Interior, de aquel tiempo, el Ministerio de Gobierno, había informes sobre la Unión Revolucionaria fascista. Y incautaron un documento de Goebbels, el ideólogo alemán, dice, Alemania busca la paz, no la guerra, ¿no? Y uno se va dando cuenta que ya en cierto momento el fascismo es tomado como un peligro. Pero los Miro Quesada, sobre todo Carlos, él mismo se llamaba Garrotín, ¿no? Garrotín va a Europa, dice, entrevisté a Mussolini, pero no entrevista a Mussolini. ¿Tú lees el libro de Garrotín? No hay ninguna entrevista, se lo vi, me recibió nada más, ¿no? No hay un aspecto ideológico, porque María decía, ¿no? Pregúntenle a Mussolini cómo define el fascismo. Y si tú te das cuenta en la obra de Mussolini, no hay ninguna definición. ¿Qué significa, qué es el fascismo? O sea, el propio Mussolini no sabía definir el propio fascismo. No sabía definir el fascismo. ¿Y quiénes son los que definen entonces el fascismo? Ese es un tema bien interesante, porque cuando tú empiezas a ver la ideología del fascismo, te vas a dar cuenta que no hay una definición exacta qué significa. Lo máximo que pudo haber en filosofía es Martin Heidegger. Y Heidegger, en sus cartas que han salido por editorial Helder, él habla con su hermano en las cartas y dice, afíliate al fascismo, porque es esto, ¿no? Nos va a salvar a la nación, el Führer, ¿no? Nos va a llevar al éxito para que Europa esté sometida a nosotros, ¿no? Nuestras empresas van a crecer. O sea, hay una forma de desarrollo imperialista, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué no tienen teoría? Es que me contaba mi amigo Pablo Quintanilla, ¿no? A veces él lo invitaban a dar conferencias sobre pragmatismo dentro de las filas, ¿no? que eran cercanos al fascismo. ¿Por qué? La definición que dio Mussolini última fue el fascismo en la acción y los acercaba al pragmatismo. Pero como dice mi amigo Quintanilla, pero eso es ilógico, ¿no? El pragmatismo no tiene que ver nada con el fascismo, porque el pragmatismo, quieras o no, como Dewey, enseña sobre la democracia. Y por eso te estaba mencionando al inicio que a veces creo que le hacemos un flaco favor a determinados personajes al llamarlos fascistas porque le estamos otorgando incluso a veces cierto poder ideológico que ni siquiera ellos mismos tienen, ¿no? O sea, le llamamos facho a aquella persona que tiene actitudes conservadoras, autoritarias y antidemócratas. Pero sí son características del fascismo. Son características, pero no lo define. Lo que te define al fascismo es la actitud del uso de la violencia sistemática a través del Estado. Eso sí te define. Pero en la época de Morales Bermúdez, yo he vivido esa época, ¿no? De los paros nacionales, salías a la calle a protestar, ¡bum!, te metían bala, ¿no? Mucha gente ha muerto, por ejemplo, en esos famosos paros nacionales, porque el estado de excepción era norma básica. No había respeto a los derechos humanos, respeto a nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre le tildaban a Francisco Morales Bermúdez fascista. Claro que él no decía que no, esto es una democracia, que ya vamos a instaurar la constituyente y las elecciones, ¿no? Pero en realidad el hecho mismo de ser fascista, darle ese estatus requiere, ¿no?, siempre un protagonismo teórico. En el Perú el único que tuvo un nivel teórico aceptable sobre fascismo es José de la Ribagüero.
y sus libros del año 38 a favor del fascismo es interesante. Él comenta un libro de Garrotín sobre fascismo en Europa, ¿no? Y le da pues el texto más fascista que conocemos teóricamente hablando. ¿Qué plantea, por ejemplo, a propósito de eso? Dice, era necesario que Mussolini aplastara al Partido Socialista. Segundo, que el marxismo no es ninguna opción como teoría ni ideología, ¿no? Tercero, ¿no? Que en cierta medida se justifica el fascismo cuando se paraliza la industria, se paraliza todo y la economía decae, es necesario el fascismo. Esas son las tres bases que él tiene. Yo digo, carambas, esto está mejor estructurado que otros, ¿no? Porque otros no te dicen qué cosa es esencialmente. Oye, pero peligrosamente parecido a lo que ciertas personas están vociferando ahora también, ¿no? Exactamente, están repitiendo un libreto de hace más de 100 años. Y cuando yo lo veo me río, ¿no? Me digo, no, pues esto ya lo dijo Mussolini, esto lo dijo tal, esto lo dijo el otro. Entonces están repitiendo algo que les han enseñado, ¿no? Y nosotros a veces cuando estudiamos este tema nos damos cuenta, ¿no? Que están repitiendo exactamente el mismo libreto, el mismo argumento. Entonces uno debe saber cómo el año 21 Mariátegui, cuando escribe este tema, ya se anticipa estos discursos que hay ahora, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el fascismo solamente es viable cuando se detiene la industria, puede ser el equivalente a el fascismo solamente es viable cuando se detiene el progreso del país. Y dentro de ese progreso puede estar encubiertas una serie de matices, ¿no? Así es. El fascismo siempre es antidemocrático, no acepta la opinión diversa, el pensamiento crítico, la disensión, la discrepancia, no acepta, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí, y se acabó el asunto, ¿no? Pero eso es una forma de imponer algo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? En un país diverso, en un país donde hay muchas opiniones, imponerle solamente el pensamiento único es condenar a una sociedad a no desarrollarse. Y todo fascismo es antirreformista. El fascismo cuando ve algo, un derecho laboral, algo, lo trata de hundir, ¿no? Lo trata de minimizar, porque lo primero están las ganancias de aquel que tú representas. Tienes que preservarle y guardarle la ganancia. Y ese es el problema, pues, porque alguna gente quiere ganar sin invertir en la nación, el progreso lo ve solo a su favor, pero el progreso de los demás no es su progreso de él. Entonces tiene un grupo que lo apoya, en cierta medida hace que ese progreso solo sea el progreso de unos pocos. Y siempre cuando se ha hablado de la democracia es el bien común para todos. Por eso que en Europa hay el estado de bienestar como una teoría, como una doctrina. El estado de bienestar es que en cierta medida las diferencias que hay se minimicen. Y quizás haya poco, pero todos gocen de ese poco algo. Acá no. Ahora voy a ponerme un poco del lado de abogado del diablo porque estoy seguro que en estos momentos, cuando veamos tú y yo esta entrevista, vamos a tener las dos orejas rojas como una cachanga, porque van a haber comentarios que nos van a llover del sur, del norte, del este y del oeste. Mucha gente dirá, pero eso no es lo que hace el comunismo, eso no es lo que hace el socialismo. ¿Qué diferencia el comunismo, al socialismo, al fascismo? Vamos a tratar de explicarlo con peritas y con bananas para que la gente lo pueda entender, por ejemplo. Sí, fíjate, con este libro yo rescato algo que Augusto Beliga hizo el año 1927. Apresa Mariátegui porque a Jorge Basadre en la revista Mauta se le ocurrió escribir, ¿no? Mientras ellos progresan, dice. No, mientras ellos avanzan, se refería a los capitales norteamericanos, ¿no? Y que se llevan todos los recursos del país. Y comienza una represión terrible. Y en el titular del diario La Prensa dice, ¿no? Caen presos 26 comunistas criollos. Bueno, en 1927 no había el Partido Comunista, ¿no? Ni siquiera el Partido Socialista. Pero sin embargo, en el 26 comunistas criollos. Abajo dice, prisión del señor José Carlos Mariátegui, principal promotor, ¿no? Del comunismo. O sea, esa idea que el comunismo es malo, que el socialismo es peor, ¿no? Bueno, pues son opciones de un lado que quiere ver solo el beneficio de un pequeño grupo. Ahora, en un país donde las ideologías son libres, tú puedes creer, pensar diferente, ¿no? Ahora, míralo los chinos dicen que son comunistas, yo los veo más capitalistas, pero los chinos
dentro de su idea de qué es lo que es el socialismo, han avanzado en un capitalismo de Estado que te sorprendes, ¿no? Prácticamente económicamente lo han pasado los norteamericanos. Y eso es capitalismo, ¿no? A veces en conferencias, el mejor capitalismo es el norteamericano. ¿Y qué pasó con los chinos? No, ese capitalismo no vale. ¿Y por qué no vale? No, porque son chinos, pues. Pero, ¿qué tiene que ser? Es capitalismo de Estado al final. Sí, pero mejor es el americano. ¿Pero por qué es mejor? Entonces no te contestan, se molestan. Y ahí comienza pues, los adjetivos. Uf. Porque claro, también existen marxistas, existen leninistas, existen socialdemócratas, y dentro de algunas vertientes también existe la idea de que hay que superar la fase del capitalismo. Así es. Entonces, así es. dentro de esa superación de la fase del capitalismo, ¿qué dirían algunos? O sea, que los chinos lograron pasar esa fase del capitalismo. Claro. ¿O no? Claro. En la opinión de muchos, los chinos son la antítesis del capitalismo del siglo XX. ¿Por qué razón? Los chinos tienen una gran evolución económica, un desarrollo. En 1979, esa idea se le ocurrió a Deng Xiaoping y tenían una lucha interna en China. Y Deng Xiaoping dijo, bueno, vamos a utilizar tantos años para crecer. Y el pragmatismo de Deng Xiaoping era famoso, ¿no? No importa que el gato sea negro, sea blanco, la cosa es que case ratones. No importa que China no tenga acero, que se busque acero y hagamos industria pesada. Pero después de muchos años, ese discurso ha progresado. Entonces, tú ves a China pues, poderosa económicamente, ¿no? Y la pobreza lo han bajado. Ahora, eso no significa que debemos copiar ese modelo. Hay que tener en cuenta lo que decía Mariátegui, ¿no? El Perú es un país tan diverso que aquí no va a ocurrir como en otros países. Es diferente. Pues. Es diferente. Y hay muchos que no entienden eso, ¿no? O sea, esa variación, por ejemplo, ¿no? De la visión de Mariátegui, de entender, por ejemplo, que el Perú era un país en ese momento enteramente campesino. Así es. Y rural. Así es. Y que la revolución, si es que se hacía en algún momento, tenía que ser enteramente campesina. Mucha gente no entendió eso y por eso su cisma también con Haya de la Torre. Así es, así es. Ahí tenía otro proyecto ya, la pequeña burguesía, porque dice, acá no hay obreros, ¿no? Los obreros son incipientes. ¿Quién va a dirigir todo esto? La pequeña burguesía, que es la más culta, ¿no? Y los campesinos, no, pues no saben leer ni escribir, ¿no? Y el indigenismo, bueno, pero no es tan importante, ¿no? La clase dirigente y la pequeña burguesía eran dos proyectos totalmente opuestos, ¿no? Aparte de lo personal, ¿no? Porque en cierta medida este debate entre ellos dos son el debate de dos proyectos diferentes para el Perú, ¿no? Lo cual no es malo, ¿no? Me parece bueno, pero siempre y cuando hay que ubicar el contexto de la conversación. Porque esos contextos nos hacen ver ideas muy diferentes a comienzos del siglo XX. Y esas ideas que Mariátegui tuvo, en cierta medida en el Perú han calado porque son proyectos para hacer. No es que ya se hayan hecho, ¿no? Sino son proyectos para hacer. Entonces la reforma agraria que hizo Velasco no es una parte, no es la totalidad, pero por lo menos evitó, ¿no? Un cisma, una catástrofe social muy poderosa, ¿no? Entonces, en cierta medida, Mariátegui tiene una proyección de lo que puede ser el Perú hacia adelante. Pero dice, ni calco ni copia, ¿no? Y eso muchos se olvidan, ¿no? De ser originales, ¿no? De tomar ese punto de vista. ¿Qué tanta vigencia podrían tener hoy? O sea, hablando concretamente las ideas de Mariátegui, o sea, hablando de no solamente del Mariátegui antifascista, o sea, que vemos que, a ver, muchos de los análisis que hizo Mariátegui cruzamos con Gramsci, o sea, tienen alguna vigencia, pero de 7 ensayos, por ejemplo. Mira, Mariátegui en escena contemporánea es la visión mundial, pero en los 7 ensayos es la visión al país, hacia adentro, con los problemas de esa época. El descentralismo, porque había el problema de una propuesta federalista, y Mariátegui toma partido, ¿no? Por el descentralismo, ¿no? La lucha contra el feudalismo a través del gamonalismo, que fue un tema en ese tiempo muy debatido, ¿no? Los procesos culturales, proceso educativo, de la literatura, o sea, muchas cosas que él ha planteado se han tomado en parte, no en su totalidad, pero sirven como un derrotero para el desarrollo nacional. En el Perú el desarrollo nacional solo se ve a través de la ciudad, de la capital, ¿no? La capital resume el país, pero si tú ingresas dentro del país, ves la potencialidad económica, te quedas sorprendido, ¿no? Porque el Perú tiene tanta potencialidad económica que sus recursos se renuevan y pueden seguir brindando bienestar económico.
solo que muchos dicen, no tenemos la tecnología. La tecnología se puede hacer, lo que no hay es la decisión política. Entonces en el Perú muchos políticos prefieren vender el recurso antes que el recurso se venda o se fabrique con mejores condiciones y se venda a alto precio. No, ellos venden el recurso y para ellos un porcentual es para ellos y lo demás, bueno, que se lo lleven, ¿no? Y ese es el problema del Perú, ¿no? Desde el siglo XX Mariátegui había visto eso en las zonas mineras, ¿no? El recurso se lo llevan, dicen, ¿no? Y eso se vio más en el petróleo, en la parte de Talara, entonces... los Rockefeller siempre hacían sus balances y decían, hemos sacado tanto, pero eso no era cierto. Sacaban mucho más de lo que ellos decían. Y eso es lo que se quejaban, ¿no? Se han apropiado de Talara, de todos esos lugares, y sacan toda la riqueza que pueden y solo declaran una parte, ¿no? Y el Estado peruano cobraba esa parte mínima, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que hacer, ¿no? No es que el Perú esté mal, sino, como dice el mismo Mariátegui, ¿no? Hay una potencialidad que nosotros todavía no hemos logrado usufructuar como bien nacional. Nuestros recursos naturales están en manos de otros, esa es la verdad. Y siguen estando. O sea, claro. Esa es una verdad claro. de perogrullo, ¿no? O sea, nuestros recursos están en manos de otros porque nunca desarrollamos industria para poder explotarlos. No nos dejan desarrollar la industria. Esa es una política mundial. Estamos en el memorándum del Fondo Monetario Internacional que el Perú no debe, ningún país debe desarrollar industria pesada. Eso es una política global, no es solo para el Perú. Entonces, si tú te das cuenta, hay memorándums donde las grandes corporaciones se han repartido el mundo. Dice, a este país le toca darnos esto, al otro esto. O sea, cada país tiene una función dentro de ese sistema. Entonces, nosotros estamos dentro de ese sistema. Ahora, ¿qué tan vigente puede estar Mariátegui? Mucho, porque él habla de un tema que ahora es novedad, la colonialidad, pero él, con otras palabras ya lo decía. Y muchos de sus temas económicos tienen que ver con esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, no hay una solución de receta, una solución exacta, ¿no? Como ocurrió en ese país, entonces tiene que ocurrir acá. No, eso no es tan cierto, ¿no? Lo que tiene que haber es justamente lo que él mismo decía, ¿no? Hacer un camino de desarrollo muy distinto a lo que otros han hecho. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú te sientes más cerca a Flores Galindo a propósito de lo que propone de la lectura de Mariátegui? ¿Hemos leído mal a Mariátegui a lo largo del tiempo? Hemos leído mal a Mariátegui. Justamente con este libro quiero rectificar algo que Flores Galindo toma de José Aricó, que un Mariátegui tibio, ¿no? Que se peleó con la Tercera Internacional, y eso no es cierto. Ahí Tito Flores Galindo, no diría que se equivoca, ¿no? Pero yo creo que no acierta. Porque cuando tú ves los artículos de Mariátegui, te das cuenta que Mariátegui no era contrario a la internacional, de donde él venía, ¿no? Y muchos dicen, no, pero Mariátegui fundó esto, fundó lo otro. Pero no es cierto, ¿no? En esa parte Tito Flores me parece que ha tomado la actitud de José Aricó. Y yo no estoy de acuerdo. Justamente en el libro pongo todos los elementos para que uno vea a un Mariátegui tal como es. No, yo no lo maquillo, no, este es el Mariátegui, ¿no? Y algunos me van a criticar, me van a decir, pero ¿cómo? ¿No? Si Tito Flores dice esto. Sí lo dice, pero eso es una interpretación. Y todos tenemos interpretaciones. Lo más importante es ponle el documento tal como está. Y tú mismo llega a la conclusión cuál es la verdad. Entonces, de eso se trata, ¿no? Porque a veces a este Mariátegui lo han interpretado de todos los sentidos. Hasta alguien dijo adiós a Mariátegui, ¿no? Ya no sirve, ¿no? Pero no, en realidad son interpretaciones. ¿Y cuáles son esas interpretaciones, por ejemplo, que proponen que Mariátegui ya no sea usado y que Mariátegui ya ha caído totalmente en desuso? Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Bueno, ahorita no hay ninguno que diga eso ya. Eso ya quedó a un costado ya. Lo que sí hay es falacias como el hombre de paja, ¿no? O sea, toman de Mariátegui un pedacito fuera de contexto y ¡boom!, lo magnifican. Que Mariátegui fue racista, fue antiafro,
Mariátegui era un empresario y que habla de socialismo, si él tenía su empresa, Minerva, o que Mariátegui, esto lo dice Dora Mayer, no lo digo yo, que Mariátegui era un agente de Augusto B. Leguía y que B. Leguía le permitía sacar su revista Mauta, su periódico Labor, porque tenían un contubernio secreto. O sea, hay cosas pequeñas para desmerecer, deslegitimarlo. Entonces, en el libro trato de poner los textos tal como están, ¿no? Y este es un problema, ¿no? Porque la familia Mariátegui en los tomitos chiquitos ha transcrito los artículos de la revista Variedades, la revista Mundial o del Tiempo, y el corrector, el que se encargó, ha modificado palabras o la ortografía del Tiempo lo ha modificado. Entonces tú te das cuenta que el texto original que está en la revista Mundial no es necesariamente exactamente el texto que están en esos tomitos. Y mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿No? Este es un Mariátegui diferente. No, no es un Mariátegui diferente, sino es la forma como han tratado lo que él pensaba y que al modificar algunas palabras modifica parte de su pensamiento. ¿Qué palabras, por ejemplo, modifican y qué impacto tiene estas un ejemplo te voy a dar nada más. Revelaciones, para que la gente sepa. Sí, fíjate, en Variedades cumple 25 años de fundado y Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, le dice, escribe pues, cada escritor escribía sobre Variedades algo y le asigna a Mariátegui la cuestión internacional. Y Mariátegui dice, 25 años, ¿no? de la situación internacional, etcétera. Y una parte de ese artículo, un párrafo se borra. El párrafo dice más o menos, ¿no? Esto que yo escribo, ¿no? Tendería a ser muy extenso, pero para evitar eso hay un libro que he publicado que se llama La escena contemporánea, y ahí uno puede estudiar los contextos que voy a nombrar. ¿Ves? Entonces, eso no está en el libro de los Mariátegui, está en el pie de la página, dice, acá Mariátegui no ha puesto esto, pero el párrafo no está en el libro, y te quedas sorprendido, ¿y por qué no está esto? ¿No? Es porque hay un tratamiento de la información que es comercial. Claro. ¿No? Es comercial. Entonces, imagina, eso es solo un ejemplo. Claro, o sea, recomendar la escena contemporánea donde se habla a propósito de todos estos temas no es tan comercial para lo que se pretendía publicar, ¿no? Sí, pero eso está en los tomitos de Mariátegui, ¿eh? Claro. Está en los tomitos de Mariátegui. Y yo también, cuando vi, como yo he coleccionado todas las revistas Mundial donde están, dije, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué lo han sacado? Pero viendo el panorama, dije, no, acá hay un hecho comercial que, bueno, la familia Mariátegui tiene todo el derecho a publicar sobre su padre, que me parece lo mejor que han hecho, pero siempre no hay esto de que no es exactamente el texto que él ha publicado. Claro. No es exacto, ¿no? Por eso este libro tiene la virtud, digo virtud, que recompone o plantea, inserta el texto tal como es. En algunos casos hemos modificado la grafía, la sintaxis o la ortografía, que en esa época pues era normal, pero ahora ya no lo es. Claro. ¿No? Entonces, pero respetando las palabras que en cierta medida sí reflejan ese contexto donde se escribió. ¿Mm? Ese contexto, por ejemplo, en el que Mariátegui, por ejemplo, publica estos textos a propósito del fascismo y demás, ¿qué diría hoy, por ejemplo, Mariátegui frente a lo que vive el Perú de hoy, por ejemplo? Estas tendencias de vuelta, filofascistas, o sea, generosamente llamadas fascistas, o sea, porque creo yo que en algunos casos no se dan cuenta que lo son, o si lo son, ya descaradamente no tienen el valor de nombrarse como tal, ¿no? ¿Cómo lo nombraría, no? Bueno, esta es una pregunta bien difícil, ¿eh? Porque si estuviera vivo Mariátegui no sé cómo lo nombraría, ¿no? Porque han cambiado muchas condiciones, que fíjate, una cantante argentina llamada Sipe Linkowski, en uno de sus long plays, que mi padre siempre atesoraba, decía, ¿no? En 1945 nos hicieron creer que el fascismo había muerto. Pero tú sabes que en la época de las dictaduras de los años 70, los métodos, las tácticas, la forma política, todo era copiado del fascismo. Desde Paraguay con Stroessner, en Argentina, ¿no? Con Videla, en Chile con Pinochet, en fin, ¿no? El libreto es el mismo, ¿no? Y Linkowski tenía toda la razón de decir que, bueno, si bien es cierto, se ha derrotado a Italia, Alemania, ¿no? Todos esos países, pero en España sobrevivía Franco,
¿no? Y el franquismo, toda la literatura política que hubo en Latinoamérica, lo controlaba el franquismo. Si no hubiera habido los exiliados de la República Española, no hubiéramos tenido una literatura alternativa. Y lo bueno que todos esos exiliados fundaron editoriales donde los temas más polémicos empezaron a salir, que ya no tenían la censura, el control del idioma por Franco, ¿no? Las editoriales españolas con Franco han controlado toda la literatura política en el Perú, ¿no? Entonces, eso te llama la atención. ¿Qué diría Mariátegui ahora, ¿no? Bueno, Mariátegui se quedaría sorprendido, ¿no? ¿Cómo es que se camufla o cómo es que se disfrazan? ¿No? ¿Cómo en Chile han denunciado, ¿no?, que muchos pensadores de ultraderecha utilizan a Antonio Gramsci sobre la cultura, la hegemonía cultural? Claro, que es lo que estaba diciendo al inicio del programa, ¿no? Así es. Porque esto de la batalla cultural y demás es un término gramsciano. Hegemonía. Claro. Hegemonía. Efectivamente. Entonces, esto pertenece a Gramsci, pero se usa desde el otro lado. Entonces, ¿cómo es que también vamos a ver la derecha o la ultraderecha le ha robado términos a la izquierda y se ha apoderado también de determinadas luchas de la izquierda? Así ¿no? es. De lo popular, de lo masivo, de lo que es el legítimo, de lo que significa. Antes era, por ejemplo, no sé, la clase alta, ahora ellos le llaman la casta, por ejemplo, y lo disfrazan de populismo, ¿no? O sea, entonces hay ciertas cosas, o sea, que uno vería y diría, ok, pero también ¿qué hizo mal? O sea, la izquierda, hay que ver también desde el otro lado, para perder eso. Perdieron mucho. La autocrítica es necesaria. En Valparaíso hay un gran amigo, estudioso de estos temas, que es Gonzalo Jara Tausen. Y el grupo, ¿no?, donde están miembros de la Universidad de Valparaíso, ¿no?, está Patricio Gutiérrez, Nadia Rojo, todos ellos, que es un instituto donde se lee mucho Mariátegui, investigan mucho. Los chilenos están bien documentados sobre más que algunos peruanos desubicados, ¿no? Y ellos justamente sacaron textos denunciando de esa apropiación que hay en Chile. En Chile así descaradamente se apropian de esos conceptos que provienen de Gramsci, pero lo utilizan para justificar las políticas más derechistas que hay en Chile, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿es en Chile solamente? No, en Brasil también lo utilizaron, ¿no? Y entonces uno se va dando cuenta que el libreto es el mismo. Claro. ¿No? Se van apropiando de conceptos y los utilizan contra los que crearon ese mismo concepto. Por eso, si estuviera vivo Mariátegui, se hubiera quedado sorprendido, ¿no? ¿Por qué razón? Muchos conceptos que él ha fundado también se utilizan, pero de mala manera, distorsionados o fuera de contextos para justificar lo que no se puede justificar. Parte de lo que vendría a ser la derrota cultural vendría a ser, o sea, este academicismo en el que se cayó, o sea, por parte de cierta izquierda. O sea, no hablo necesariamente de una devaluación intelectual, sino todo lo contrario, o sea, sino que se encerraron pues en una torre de marfil que hegemonizó las discusiones y que no supo llegar a la gente, pues, ¿no? Hay estructuras que son invisibles, o sea, que no son perceptibles de manera tangible. O sea, yo no le puedo explicar a alguien qué cosa es el racismo estructural, yo no puedo explicarle qué cosa es la pobreza en términos académicos, así decirlo, ¿no? En cambio, el otro lado apropió esos términos y los utilizó en su favor, diciéndole, pues, el enemigo es el zurdo que está en el poder y que te quita el trabajo, el enemigo es el inmigrante que viene y te roba, y de esta manera pues se apropiaron de determinadas cosas pues que básicamente pues inclinaron la balanza, ¿no? En el Perú la izquierda debe tener una autocrítica, si se quiere, seria, honesta y profunda, ¿no? Porque en el Perú abandonaron sus banderas. Fíjate, en el año 70, en plena dictadura de Morales Bermúdez, iban a los sindicatos, iban a los pueblos jóvenes, daban clases. ¿Y quiénes recibían la clase? Las personas semi-analfabetas y hasta analfabetas. Tenías que tener una didáctica para enseñar las cosas como son. Ahora no, ahora han abandonado todo eso, se meten a cooperativas, viven usufructando cooperativas, lugares, ¿no?, espacios pequeños de poder, los municipios, y creen pues que eso ya es el cambio, ¿no? Y la izquierda en el Perú tiene que tener mucha responsabilidad de muchos fracasos. ¿Por qué razón? Se llenan de la palabra de Mariátegui,
pero hacen todo lo contrario a lo que Mariátegui predecía, el Frente Único, todo eso, lo han tirado al suelo, ¿no? Y son sectas que están viendo solo el interés del grupo. No les importa si la gente está a favor, no les importa, ¿no? Y es más, ¿no? Han dirigido grandes sindicatos, todo, pero ahora míralo, ¿no? Dan vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que están peleando por una curul, algo, pero nunca ves la representación o el trabajo que han hecho. Y es terrible, ¿no? En la época del 70, se hablaba alguien de un sindicato es porque tenía un poder de convocatoria terrible, ¿no? Entonces, la dictadura militar le tenía miedo, pero ahora no. Ahora dice, van a convocar a algo, están viendo la conveniencia, si les conviene o no, si la cooperativa que controlan se va a afectar. Entonces, fíjate, es algo que uno se queda sorprendido. Y si Mariátegui estuviera vivo, dicho, yo no fundé eso, ¿no? Claro, o sea, porque, a ver, digo yo, o sea, tú, por ejemplo, como pasó en el caso de Argentina, puedes haber ganado elecciones, pero si es que pierdes el respaldo popular... Eso es peor. Es peor. Es peor. Es peor, o sea, si lo pierdes, o sea, generando inflación, si lo pierdes de esa manera, porque le das armas al otro para que básicamente diga, ves que no funciona, ves que no pasa esto, ves que no pasa lo otro, entonces, de esa manera, pues, generas básicamente la división necesaria como para generar lo que hace el populismo justamente, ¿no? Enemigos en común. Exacto. En Argentina la cosa ya es más compleja, porque el peronismo, tengo muy buenos amigos peronistas, ¿no? Sobre todo del grupo Evita, ¿no? Pero siempre ellos me decían, ¿no? Pero che, Perón es un genio, ¿no? La universidad es libre, tú podías entrar sin pagar, ¿no? Que estos beneficios laborales, es cierto, le digo, pero ¿por qué la gente ahora está en contra? ¿Por qué los acusan de haberse apropiado de grandes sumas de dinero, ¿no? Pero che, eso es propaganda de la derecha. No, pues yo no creo que sea tan de derecha, ¿no? Eso se ha ocurrido y hay testimonios que dicen que eso es cierto. Pero no le hagas caso a la derecha, ¿no? O sea, cerraban la realidad como el avestruz, ¿no? Tenían que poner la cabeza hacia el suelo y negar la realidad. Pero esa realidad los ha terminado por hundir. Entonces, hay que hacer una autocrítica de todo eso para ver, ¿no? ¿Qué es lo mejor? O es el pequeño grupo o es la totalidad. Entonces pierdes el respaldo. Y el respaldo es importantísimo. Por eso te cuento del año 70, porque en la época de la dictadura de Morales Bermúdez yo he visto todo eso, ¿no? He sido testigo, ¿no? De cómo la gente, o sea, tenía un carácter fuerte y respondía con argumentos. Antes pues no había como esta prensa, ¿no? Antes sacaban sus hojitas sueltas y en una o dos hojas sueltas te decían la verdad de las cosas. No es como ahora que adornan, te confunden, no te... Antes no, sacaban periódicos así, que estaban prohibidos, los sacaban y te explicaban por qué ocurría cada cosa. Entonces tú tenías claridad, esto está ocurriendo por esto, esta ley lo han sacado por esto. Entonces era otra cosa, ¿no? Pero ahora, esta izquierda, ¿qué saca? Pucha, que es para llorar, ¿no? Saca cosas que no vienen al caso. Y claro, ese espíritu de círculo cerrado de la academia, que... ¿Crees tú que un concepto de la academia va a ser tomado por toda la población? Ese es un grave error. Así es. Es un grave error. Así es. ¿Dónde pueden encontrar Mariátegui antifascista? Bueno, lo voy a solamente con la librería La Polilla Oculta, que está en el Jirón Quilca 228. El amigo, el poeta Lewis Calderón, es el que está encargado de... No, después no lo voy a vender en otro lugar, solamente en la librería La Polilla Oculta. La Polilla Oculta. La Polilla Oculta. Ahí encuentran los libros de Víctor también, los otros. Los otros también. Los otros también están en La Polilla Oculta. Ahí están, que no se apolien nada más. Así es. Con nosotros será hasta el próximo jueves, ya saben. Visiten toda la Buen Librero Network, última página. Contratapa todos los viernes a las 4 de la tarde, Insomnio Paranormal para que sobrevivan a los eventos paranormales de nuestra realidad nacional y Sacúdete sin culpa los miércoles y los viernes de 10:30 a 12 del día. Con nosotros será hasta la próxima semana. Chau, chau.